identificando el lenguaje como clave en estos procesos de acoso y de persuasión indebida. Destacamos el apunte que hace el doctor Piñuel con respecto a que en estas organizaciones tóxicas se dan distorsiones del lenguaje. Las palabras pierden su significado, se las ve despojadas de su significado original para pasar a significar un sentido que se direcciona hacia la confusión y hacia la sumisión ciega. El doctor señala ejemplos con respecto a términos como la disponibilidad laboral. El término se ve despojado de su significado original para acabar significando que la persona viva en una imposibilidad de saber cuál es su horario laboral esa semana y siempre tenga que tener supeditada su vida personal a la profesional, ¿sí? Otro ejemplo de distorsiones del lenguaje que proporciona es el término anticipación, y es que también puede haberse despojado de su significado para acabar significando que la persona, los trabajadores deben asumir de antemano las culpas, vivir en un estado de culpabilización, asumiendo culpas de antemano de cualquier potencial error que se dé en la organización. Este apunte con respecto al lenguaje y a la confusión en el lenguaje que se da en estos entornos con dinámicas abusivas coincide con lo que detalla Lifton con respecto a la confusión en el lenguaje que también se da en los entornos más extremos coercitivos, ¿sí? Lifton señala cómo el lenguaje se ve cargado de una jerga que resulta confusa y agotadora. Los nuevos reclutas deben hacer un constante sobreesfuerzo de traducir el lenguaje al idioma de la secta, del entorno coercitivo, lo que funciona de entrada para imponer a las personas que tengan que censurarse, ralentizar su pensamiento y reformular lo que van a decir, lo que funciona para frenar el pensamiento propio, estallidos de pensamiento propio o de pensamientos de resistencia ante el entorno coercitivo. No obstante, una vez que la persona se ha adaptado al entorno sectario o coercitivo, ocurre del revés, y es que la comunicación, la conversación con aquellos que forman parte del mundo exterior se torna confusa y agotadora, puesto que la persona ya se ha habituado a estas jergas del entorno sectario y además se ve reforzado por el hecho de que se identifican como inferiores todo el tiempo a aquellos del mundo exterior, lo cual refuerza el efecto de que se torne la conversación con cualquier persona externa agotadora y confusa. El identificar paralelismos y diferencias puede ofrecer una serie de herramientas para distinguir cuando una publicidad es ética o estamos ante un marketing que no sea ético. Asimismo, puede ofrecer una serie de recursos para reducir el misticismo y la incertidumbre sobre cómo operan en la persuasión coercitiva los entornos más extremos, al poder identificar en esencia las semejanzas y paralelismos con la publicidad engañosa. Por ejemplo, vamos a valorar un par de perspectivas
negativas en cuanto a paralelismos del marketing con esta persuasión indebida, ¿sí? Primero, mencionar la técnica del pie en la puerta, que es ampliamente conocida y utilizada en el marketing. Parte de la idea de que una persona que ya ha aceptado una petición más trivial o cotidiana, una petición menor, va a estar más predispuesta a aceptar segundas peticiones mayores. Esto, por ejemplo, se puede identificar cuando se solicita que se dé likes a unas publicaciones o que se siga un influencer para después hacer peticiones, solicitudes de compra de algún producto, y una vez que la persona haya realizado alguna compra, se le ofrece compras de mayor costo o compras mayores. Se han identificado en el funcionamiento de esta técnica procesos psicológicos implicados como la autopercepción, la conformidad y la consistencia. Por ejemplo, estos procesos graduales de predisposición a aceptar peticiones cada vez mayores, estos mismos procesos psicológicos se pueden observar en esencia semejantes, con paralelismo, a lo que sucede en grado extremo en los procesos graduales de reforma del pensamiento. Por ejemplo, se puede comenzar solicitando a la persona que al entrar en una habitación, al igual que hacen los demás, se quiten los zapatos, para después hacer peticiones o presiones sobre que cambie su forma de vestir, para después presionar o solicitar con que abandone sus metas personales, abandone su trabajo, su medio de autonomía, y después insistir o presionar para que se mude a donde se le diga, por ejemplo. Peticiones cada vez más invasivas, demandantes y con técnicas indebidas, abusivas, ¿sí? Otro paralelismo que se puede observar con el marketing en general es el hecho de que el marketing, además de persuadirnos para comprar, también influye en la imagen que tenemos de nosotros mismos y cómo nos sentimos con nosotros mismos. El efecto en la autoestima, en la insatisfacción y en la discrepancia entre el yo y el yo idealizado o estereotipado está presente en el marketing, así como lo está en grado extremo en estos procesos de reforma del pensamiento de forma extrema, ¿sí? Adjunto estos dos metaanálisis con respecto a estos efectos observados en el marketing tanto en hombres como en mujeres. Margaret Singer profundiza en los procesos de los programas de reforma del pensamiento entendidos como un aprendizaje e influencia social en comparativa extrema coercitiva con el resto de formas de aprendizaje. El aprendizaje en sus distintas formas, incluyendo la educación, la publicidad, la propaganda y el adoctrinamiento. Destacar cómo, atendiendo a la base del conocimiento y los métodos de instrucción, señala a la educación como que basa sus conocimientos en cuanto a hallazgos científicos, y los métodos que utilizas es la instrucción, en base a la instrucción, mientras que la publicidad se gira en torno a la venta de un producto y utilizando métodos como la persuasión de leve a intensa. Por otra parte, la propaganda gira en torno a la política de masas y utiliza métodos de persuasión abierta, que en ocasiones no es ética. Y por último, la reforma del pensamiento gira en torno a cambiar a las personas
y que para ello el individuo sea inconsciente de que se le está manipulando y controlando. Los métodos utilizados son indebidos, coercitivos y nada éticos. Por otro lado, apunta, atendiendo a la base de la comunicación, del intercambio comunicativo y el vínculo entre emisor y receptor, en la educación, señalando que el intercambio comunicativo es consensuado con un límite de tiempo y bidireccional, ya que se comunican en ambas direcciones aprendiz y maestro. En cuanto a la publicidad, la comunicación puede evitarse si se desea. Uno puede evitar ver los mensajes publicitarios si lo desea. No obstante, si bien exista algún tipo de intercambio comunicativo entre el emisor y el receptor, en general suele ser una comunicación unidireccional. En la propaganda se busca que quien recibe los mensajes aprenda y se llega a buscar esa corroboración de que el receptor efectivamente está recibiendo los mensajes. No obstante, también en general la comunicación es unidireccional. En cuanto a la reforma del pensamiento, la comunicación se basa en la unilateralidad, es unilateral total, y el grupo, estos tipos de grupos coercitivos que ponen en práctica la reforma del pensamiento siempre pretenden retener a sus miembros, ¿sí? Por último, señalar, atendiendo a los mensajes y su falsedad, que en la educación los mensajes no son falsos y respeta las diferencias individuales, se basan en ese respeto. En la publicidad los mensajes pueden llegar a ser parcialmente falsos al concentrarse solamente en lo positivo y también tener objetivos de acallar a la competencia. En la propaganda, por otro lado, los mensajes también pueden llegar a ser falsos o exagerados con objetivos de acallar también a la oposición. No obstante, en la reforma del pensamiento, la falsedad es la base de toda la comunicación y no hay respeto ninguno en absoluto por las diferencias individuales.